Me dijeron que regara las plantas y cerrara las puertas con doble llave, como si fuera una empleada en quien podían confiar, pero a quien no podían llevar consigo. «Estás demasiado vieja para vuelos largos, suegra. Solo cuida la casa». Eso dijo mi nuera antes de salir para el aeropuerto. No vieron mi cara cuando se fueron. No dije una palabra, solo asentí. Pero lo que no imaginaban es que habían olvidado los pasajes encima de la mesa. Y lo que hice a continuación lo cambiaría todo. Esa tarde marcó el día en que finalmente me negué a ser invisible. Pero antes de continuar, si esta historia te toca el corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos estás escuchando. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, continuemos. Soy Guadalupe, una mujer que dedicó su vida a cuidar de su familia, primero de mi marido y luego de mi hijo. Pero nunca imaginé que a los 72 años redescubriría mi propia voz. Ocurrió un martes cualquiera, de esos que normalmente pasarían sin dejar ninguna huella en la memoria. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo para mi hijo, Alejandro. Las papas ya burbujeaban en el agua y el aroma del ajo rehogado llenaba el ambiente. Fue entonces cuando Alejandro entró en la cocina con su nuera Isabel a su lado. Ambos traían esa sonrisa artificial que yo conocía bien. El tipo de sonrisa que precede a las malas noticias disfrazadas de buenas intenciones. «Mamá, ¿necesitamos hablar?». La voz de Alejandro sonó detrás de mí, y cuando me di la vuelta, vi que Isabel, mi nuera, estaba a su lado. Ambos traían esa sonrisa artificial que reconozco bien. El tipo de sonrisa que precede a las malas noticias disfrazadas de buenas intenciones. «Lo logramos, mamá. Ese viaje a Grecia que estábamos planeando, finalmente se hizo realidad. Nos vamos en julio». Mi corazón dio un pequeño salto. Grecia. El lugar que siempre soñé con conocer desde joven, cuando leí sobre la mitología y la historia de ese país fascinante. «¡Qué maravilla, hijo! ¿Cuándo empezamos a organizar las maletas?». El silencio que siguió fue corto, pero revelador. Isabel y Alejandro intercambiaron miradas rápidas. «En realidad, suegra», Isabel tomó la palabra, su voz suavemente paternalista. «Creemos que tal vez no sea una buena idea que venga con nosotros». Mis manos dejaron de remover la salsa. «¿Cómo así?». «Ya sabes, son vuelos largos, escalas agotadoras. El calor de allí es intenso en julio y hay muchas escaleras en las ruinas. Sería muy agotador para alguien de tu edad». Alguien de mi edad. Como si mis 72 años me hicieran incapaz de cruzar un océano o subir unos cuantos escalones. «Además», complementó Alejandro, «necesitamos a alguien que cuide la casa, que riegue las plantas, recoja la correspondencia». Ah, entonces era eso. No era una viajera, era la empleada. Una ama de llaves sin pago. «Entiendo», respondí, volviendo a remover la salsa como si nada hubiera pasado. «Claro que entiendo». Los días siguientes se llenaron de su entusiasmo. Maletas abiertas por toda la casa, itinerarios impresos, conversaciones sobre playas griegas y restaurantes típicos. Paloma, mi nieta de 16 años, parecía ser la única genuinamente triste porque yo no fuera. «Abuela, voy a tomar muchas fotos para que las veas», prometió, sentada en el borde de mi cama mientras yo doblaba su ropa para el viaje. «Será como si estuviera allí», respondí, pero las palabras sabían a mentira. La mañana de la partida ayudé a cargar las maletas en el coche. Alejandro verificó varias veces si tenía todos los documentos, mientras Isabel daba las últimas instrucciones sobre la casa. «No olvides regar las orquídeas solo una vez por semana. Y si llega la correspondencia de trabajo de Alejandro, avísame inmediatamente por mensaje». Acepté todo, sonriendo y asintiendo mientras el coche se alejaba. Me quedé allí parada, sintiendo el peso de 72 años de vida, la mayoría de ellos dedicados a cuidar de los demás. Primero de mi marido, luego de mi hijo, y ahora, aparentemente, de una casa vacía.
Volví a entrar y me serví una taza de té. Fue entonces cuando noté el sobre la mesa de la cocina. Al acercarme, vi que eran los pasajes. Los tomé en mis manos, mirando cada detalle. Los nombres impresos, los asientos marcados, el destino. Atenas. Todo allí, concreto, real. Un viaje que no me incluía. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era solo la exclusión del viaje, era la acumulación de pequeñas exclusiones a lo largo de los años. Las decisiones tomadas por mí, pero no conmigo. El trato cada vez más infantilizante, como si envejecer significara retroceder. Tomé mi teléfono y, con una calma que ni yo sabía que poseía, llamé a la aerolínea. Buenos días, me gustaría cancelar algunos pasajes, por favor. La operadora me pidió los datos y códigos de confirmación, que estaban todos allí, en el sobre olvidado. ¿Está segura de que desea cancelar los 4 pasajes, señora? Sí, respondí después de una pausa. Cancélelos todos. Después de finalizar la cancelación, hice otra llamada. Esta vez para usar parte de mis ahorros que guardé durante años. Ahorros que Alejandro no sabía que existían. Dinero que ahorré trabajando como costurera mucho después de la jubilación. Pequeños trabajos que hacía cuando todos pensaban que solo estaba pasando el tiempo. Me gustaría comprar un pasaje a Atenas. Sí, solo de ida por ahora. Cuando colgué, miré la casa a mi alrededor. La casa que yo debería guardar durante 3 semanas. Había plantas que regar, correspondencia que recoger y un silencio enorme que soportar. En cambio, fui a mi habitación, abrí el armario y tomé la pequeña maleta que había comprado secretamente meses antes, en una liquidación. Algún día la necesitaré, pensé en ese momento, sin saber cuán acertada estaba. Puse solo lo esencial, algunas mudas de ropa, mis medicamentos, el vestido azul marino que me hacía sentir elegante y el pasaporte que renové recientemente para por si algún día lo necesitaba. Palabras de Alejandro cuando me llevó a la notaría, como quien hace un favor improbable. Antes de salir, escribí una nota simple y la dejé sobre la mesa. Olvidaron los pasajes. Yo no olvidé mis sueños. Cuídense. En el taxi camino al aeropuerto, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, me permití algo que no hacía en años. Sonreí sin motivo aparente, solo por la deliciosa sensación de, finalmente, elegir mi propio camino. Lo que ellos no saben es que mientras deben estar ahora en el aeropuerto, descubriendo que sus pasajes fueron cancelados, yo estaré embarcando hacia Atenas dentro de unas horas. Lo que Alejandro no imagina es que en mi bolso llevo no solo ropa y documentos, sino también algo que descubrí escondido en su cajón. Algo que puede cambiar para siempre la forma en que me ve y que hará que nuestra familia nunca más sea la misma. Esto, sin embargo, es solo el comienzo de mi venganza. El avión despegó, llevándose consigo todo el peso de décadas vividas para los demás. Mientras veía México quedarse atrás a través de la ventana, sentí una mezcla de culpa y liberación. Mi teléfono vibraba incesantemente en el bolsillo, pero decidí que, al menos durante el vuelo, estaría inaccesible. Cuando finalmente lo apagué, había 17 llamadas perdidas de Alejandro, 8 de Isabel, y un mensaje de texto de Paloma que decía solo: «Abuela, ¿qué pasó? Estamos tratando de hablar contigo, pero no contestas. Es urgente. Estamos preocupados». Solo a Paloma le respondí: «Estoy bien, querida. Por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo algo por mí. Te amo». La azafata se acercó ofreciendo bebidas. Dudé por un momento y luego pedí algo que nunca había pedido en un avión antes. «Una copa de vino tinto, por favor». «Excelente elección, señora», respondió ella con una sonrisa genuina, sin esa condescendencia a la que yo estaba acostumbrada. Fue durante ese vuelo de más de 16 horas que comencé a darme cuenta de cómo me había disminuido a lo largo de los años. Cómo había permitido que mi voz se volviera cada vez más baja hasta casi desaparecer por completo. A cada hora que pasaba sobre el Atlántico, me sentía más distante no solo físicamente de mi familia, sino también del papel que me impusieron.
El aterrizaje en Atenas fue como un renacimiento. El calor griego me recibió como un abrazo mientras salía del aeropuerto, sola por primera vez en décadas. Tomé un taxi y le mostré al conductor la dirección de una pequeña pensión que había reservado todavía desde México. ¿Primera vez en Atenas?, preguntó el conductor en un inglés con acento. Primera vez siendo yo misma, respondí, y él se rió, probablemente pensando que era solo un chiste de turista. La pensión era simple, pero acogedora. Mi habitación tenía un pequeño balcón desde donde podía ver, a lo lejos, la cima de la Acrópolis iluminada contra el cielo nocturno. Me senté allí por horas, solo observando la ciudad y escuchando sus sonidos nocturnos. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, la avalancha de notificaciones casi lo hizo fallar. Mensajes de voz, textos, incluso correos electrónicos. Todos de Alejandro e Isabel, cada vez más desesperados. Los primeros mensajes eran de irritación. «Mamá, ¿dónde estás? Nuestros pasajes fueron cancelados. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Hemos estado en el aeropuerto por horas». Luego, el tono cambió a preocupación. «Mamá, por favor, dinos dónde estás. Estamos pensando en llamar a la policía. Si esto es algún tipo de protesta, ya lo entendimos. Por favor, vuelve a casa». No respondí a ninguna de ellas. En cambio, envié un único mensaje al grupo familiar. «Estoy segura y bien. No necesito rescate ni permiso. Necesito tiempo». Después de eso, silencié las notificaciones y me dormí profundamente, sin alarmas ni responsabilidades para el día siguiente. A la mañana siguiente, me desperté con el sol griego entrando por la ventana. Por un momento, me sentí desorientada, sin reconocer dónde estaba. Entonces, la realidad me golpeó con una ola de alegría. Estaba en Atenas, sola, libre. Mi primer día fue dedicado a la Acrópolis. Sí, había escaleras, muchas de ellas. Sí, el sol era fuerte y el calor intenso, pero nadie estaba allí para decirme que era demasiado para mí, que debería esperar en la sombra, que tal vez sería mejor no intentarlo. Subí cada escalón a mi propio ritmo, deteniéndome cuando quería para admirar la vista o recuperar el aliento. Cuando finalmente llegué a la cima, frente al majestuoso Partenón, las lágrimas vinieron sin previo aviso. Una señora más o menos de mi edad, que fotografiaba las columnas, notó mi emoción y se acercó. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo en español, probablemente notando mi apariencia latina. «Es más que eso», respondí. «Es liberador». Su nombre era Rosalía, viuda hace 10 años, española de Sevilla. Estaba viajando sola por Europa hacía casi un mes. Mis hijos pensaron que estaba loca cuando les dije que viajaría sola a los 74 años, contó mientras almorzábamos en una pequeña taberna cerca de la Acrópolis. Quisieron enviar a alguien conmigo, un acompañante, como si fuera una niña incapaz de cruzar una calle sola. Me reí, reconociendo la situación. Mi hijo ni siquiera consideró incluirme en el viaje familiar, confesé. Así que cancelé sus pasajes y vine sola. Rosalía casi se atragantó con su vino, luego estalló en carcajadas. «Dios mío, eso es brillante. ¿Qué hicieron ellos?» «Aún no lo sé», silencié sus mensajes. Ella levantó su copa para un brindis. «Por nuestra rebelión tardía». Pasamos el resto del día juntas, explorando el Museo de la Acrópolis y las callejuelas del barrio de Placa. Rosalía era exactamente el tipo de compañía que yo necesitaba. Alguien que entendía lo que significaba reclamar su propio espacio después de años viviendo para los demás. En el tercer día en Atenas, compré una postal y se la envié a Paloma. Era una imagen de la puesta de sol sobre el Partenón, y en ella escribí solo: «Nunca dejes que decidan lo que puedes o no puedes hacer, querida. Tu abuela está descubriendo esto un poco tarde, pero todavía a tiempo». Fue esa tarde, sentada en un café, que me di cuenta de lo que había traído conmigo además de ropa y documentos. En la prisa de la partida, terminé poniendo en la maleta una pequeña caja que encontré escondida en el cajón de Alejandro días antes. Dentro de ella había cartas
Cartas de amor dirigidas a él, pero no escritas por Isabel. Cartas firmadas por una tal Mariana, fechadas hasta 3 meses atrás. Mi hijo, el hombre que me juzgaba incapaz de viajar sola, que me confinaba al papel de guardiana de la casa y cuidadora, mantenía una relación extramatrimonial. Me senté allí, con las cartas en mis manos, pensando qué hacer con esa información. Podría usar aquello como un arma, exponer su hipocresía, destruir la imagen de familia perfecta que tanto se esforzaba por mantener. La venganza podría ser rápida y devastadora. Pero mientras observaba a las personas pasar, viviendo sus vidas bajo el sol griego, me di cuenta de que no quería cargar ese peso conmigo. Esas cartas no eran mi historia, eran la de él. Mi historia apenas estaba comenzando, a los 72 años, en una cafetería en Atenas. Esa noche, Rosalía me hizo una invitación inesperada. Voy a Florencia mañana. Ven conmigo. Italia en julio es un sueño. Miré mi teléfono. Había más mensajes sin leer, más llamadas perdidas. La casa en México seguía allí, vacía, esperando que yo volviera a mi lugar designado. ¿Por qué no?, respondí, sintiendo una ola de adrenalina. Siempre quise ver los museos de Florencia. Y así, lo que iba a ser una pequeña rebeldía se transformó en algo más grande, un viaje de redescubrimiento que apenas estaba comenzando. Florencia nos recibió con su aire renacentista y calles de piedra que contaban historias de siglos. Rosalía y yo nos hospedamos en un pequeño hotel cerca del Ponte Vecchio, con vista al río Arno. En nuestro primer día pasamos horas en la Galería de los Uffizi, maravilladas con las obras de Botticelli y Da Vinci. «Mira el nacimiento de Venus», dijo Rosalía mientras estábamos frente a la famosa pintura. Una mujer emergiendo, renaciendo. ¿No es exactamente lo que estamos haciendo? Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. Yo estaba, de hecho, emergiendo de algo, de las expectativas ajenas, de los papeles impuestos, de la invisibilidad. Por la noche, sentada en el balcón del hotel, finalmente decidí revisar mi teléfono de nuevo. Había un mensaje de voz de Paloma que me hizo sonreír. «Abuela, recibí tu postal. No le conté a papá, pero quería decirte que te admiro mucho. Están locos aquí, pero yo entiendo por qué lo hiciste. Cuando sea grande, quiero ser valiente como tú. Valiente». Nadie me había llamado así en décadas. Generalmente, los adjetivos que escuchaba eran testaruda, difícil o, en el mejor de los casos, servicial. Nunca valiente. También había un mensaje de mi hijo que me dejó inquieta. «Mamá, descubrimos que estás en Europa. Si esto es algún tipo de venganza, ya lo lograste. Por favor, vuelve a casa. Estamos preocupados por tu salud. Nunca habías viajado sola antes». Él tenía razón en un punto. Era una venganza. No planeada, no premeditada, pero aún así una venganza contra años de desvalorización. En cuanto a mi salud, nunca me había sentido tan viva. En Florencia, noté pequeños cambios en mí misma. Me sentaba más erguida en los cafés. Hablaba con más firmeza al pedir información. Sonreía a extraños sin ese miedo a molestar que siempre cargué. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín de Bóboli, Rosalía comentó sobre la transformación. «Pareces diferente a cuando nos conocimos en Atenas». «¿Diferente cómo?» «Más presente, menos apologética, como si estuvieras ocupando tu espacio sin pedir permiso». Era verdad. Estaba reaprendiendo a existir por mí misma, no solo en función de los demás. Nuestra siguiente parada fue Lisboa. Rosalía se resfrió durante el viaje y pasé 2 días cuidándola en nuestro hotel. La diferencia es que esta vez, el cuidar era una elección, no una obligación. Cuando se recuperó, exploramos la ciudad juntas, subiendo y bajando las colinas, comiendo pasteles de nata en Belém, escuchando fado en pequeñas casas de espectáculos. Fue en Lisboa, escuchando esas canciones melancólicas sobre la nostalgia y el destino, que decidí finalmente llamar a Alejandro. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estamos desesperados aquí».
Su voz traía esa mezcla de alivio e irritación, como si estuviera hablando con un niño que se perdió en el supermercado. Estoy en Lisboa, respondí con calma. Antes estuve en Atenas y Florencia. El silencio del otro lado fue revelador. Él no esperaba esa respuesta. ¿Lisboa? ¿Cómo así? ¿Cómo te las estás arreglando? ¿Quién está contigo? Me estoy arreglando muy bien, gracias. Y estoy con una amiga. ¿Amiga? ¿Qué amiga? Mamá, esto no tiene sentido. ¿Cancelaste nuestro viaje para luego viajar sola por Europa? ¿Por qué? La pregunta que yo esperaba hacía semanas. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron que yo era demasiado vieja para viajar, pero lo suficientemente joven como para cuidar la casa. Porque ustedes planearon conocer Grecia sabiendo que era mi sueño y no les importó excluirme. Porque me cansé de ser un mueble en su casa, Alejandro. Eso es un absurdo. Solo estábamos pensando en tu bienestar. Nunca te quejaste antes. Ese es exactamente el problema, respondí, sintiendo una calma sorprendente. Nunca me quejé. Nunca dije que no. Siempre acepté el lugar que me dieron. Pero eso se acabó. ¿Y las cartas? Preguntó de repente, su voz cambiando de tono. ¿Revisaste mis cosas antes de partir? Entonces él había notado la ausencia de las cartas. Por un momento, consideré usar esa información, lanzarle a la cara su hipocresía. En cambio, respiré hondo. Sí, encontré las cartas y me las traje conmigo. Mamá, no entiendes. Entiendo perfectamente, interrumpí. Pero no te preocupes. Tu vida privada es tuya. No voy a interferir en ella, así como espero que no interfieras más en la mía. Colgué antes de que él pudiera responder. Rosalía me observaba con una sonrisa de aprobación. Deberías ver tu cara ahora, comentó. Está radiante. De Lisboa seguimos hacia Sevilla. El calor andaluz era intenso, pero reconfortante. Las calles estrechas ofrecían sombra, y las noches se llenaban de música y baile. En una de esas noches asistimos a un espectáculo de flamenco que me emocionó profundamente. Mira a esa bailarina, señaló Rosalía a una mujer de cabello canoso que bailaba con una intensidad impresionante. Debe tener al menos 60 años y mira cómo domina el escenario. Observé fascinada la forma en que ocupaba el espacio, cómo cada movimiento era deliberado y poderoso. No había fragilidad allí, solo fuerza y presencia. Al día siguiente, compré una bufanda roja vibrante en una tienda local, un color que nunca habría usado antes, considerándolo demasiado llamativo para una señora. Por la noche, llamé a Paloma. «Abuela, ¿dónde estás ahora?» «En Sevilla, querida. Es una ciudad hermosa, llena de música y color». «Papá está furioso», confesó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Y mamá ha estado muy callada desde que llamaste». «¿Y tú, cómo estás?» «Estoy bien. De hecho, estoy orgullosa de ti. Siempre pensé que era injusto cómo te trataban a veces». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, querida. Eso significa mucho para mí». «Abuela». «Vas a volver, ¿verdad?» La pregunta flotó en el aire. Yo misma aún no sabía la respuesta. «Voy a volver, sí, pero no para ser la misma persona que se fue de ahí». «¿Prometes enseñarme a ser valiente como tú cuando vuelvas?» Sonreí, secando las lágrimas. «Lo prometo, pero tú ya eres valiente, Paloma. Solo necesitas descubrirlo, así como yo lo descubrí». Granada fue nuestra siguiente parada. La Alhambra, con sus jardines exuberantes y arquitectura morisca, parecía sacada de un sueño. Mientras caminábamos por sus patios y salones decorados, pensé en cómo había pasado tanto tiempo cuidando de una casa que nunca realmente sentí como mía. «¿Qué vas a hacer cuando vuelvas?», preguntó Rosalía mientras descansábamos a la sombra de un naranjo en los jardines del Generalife. «Aún no lo sé con certeza», confesé, «pero sé lo que no voy a hacer. No voy a volver a ser invisible». Esa tarde, sentada en uno de los miradores con vista a la ciudad,
Abrí mi pequeño cuaderno de viaje, algo que compré en Atenas en el segundo día, y comencé a escribir. No eran solo recuerdos del viaje, sino declaraciones para mí misma. No me disculparé más por ocupar espacio. No pediré permiso para tener deseos. No seré más la última en la lista de prioridades, ni en la lista de los demás, ni en la mía propia. Esa noche, recibí un mensaje inesperado de Isabel. Doña Guadalupe, sé que debe estar enojada con nosotros, y con razón. Quiero que sepa que fue mi idea no incluirla en el viaje. Alejandro dudó, pero yo insistí. Dije que sería agotador para usted, que sería mejor quedarse en casa. La verdad es que yo quería vacaciones sin tener que preocuparme por alguien más. Fue egoísta y cobarde. Y peor aún, disfrazamos de cuidado lo que era en realidad exclusión. Entiendo su enojo. Solo quería que supiera que reconozco mi error. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Había enojo, sí, pero también una cierta satisfacción al ver que mi ausencia los hizo reflexionar. Decidí no responder de inmediato. Algunas verdades necesitan tiempo para ser digeridas, tanto las que recibimos como las que ofrecemos. De Granada, seguimos a la costa. Cádiz nos recibió con sus playas de arena blanca y el azul intenso del Atlántico. Por primera vez en décadas, me puse un traje de baño y entré en el mar. Rosalía me tomó una foto, emergiendo de las olas, con el cabello mojado, una sonrisa abierta. Le envié esa foto a Paloma con el mensaje: nunca es tarde para redescubrirse. Pasamos nuestros últimos días en España, en Barcelona, donde la arquitectura de Gaudí parecía hacer eco de mi propio estado interior, algo que estaba en constante transformación, desafiando expectativas y convenciones. Fue en Barcelona, sentada en un banco del Parque Güell, que finalmente respondí al mensaje de Isabel. Gracias por la honestidad. No fue fácil de escuchar, pero es necesario. Volveré pronto, pero necesito que entienda. Las cosas serán diferentes a partir de ahora. También envié un audio a Alejandro. Hijo, vuelvo la próxima semana. Estos días lejos me han hecho darme cuenta de muchas cosas, incluso de cuánto permití ser borrada poco a poco en mi propia vida. Si quieres que yo siga siendo parte de la tuya, necesitarás verme, realmente verme, como una persona entera, con deseos, sueños y capacidad. No como una niñera conveniente, no como una planta que solo necesita agua ocasional y un lugar al sol. Como tu madre, sí, pero también como Guadalupe, una mujer que, a los 72 años, descubrió que aún tiene mucho por vivir. La despedida de Rosalía fue emocionante. Prometimos mantenernos en contacto y tal vez, en el futuro, hacer otro viaje juntas. Tú transformaste lo que podría haber sido solo una pequeña rebeldía en un viaje de renacimiento, dijo ella mientras nos abrazábamos en el aeropuerto. Nunca olvides a la mujer que descubriste en este viaje. El vuelo de regreso a México se llenó de reflexiones. Mirando por la ventana del avión, pensé en cómo había partido con enojo y estaba volviendo con algo mucho más valioso: claridad. Claridad sobre quién era, lo que merecía y cómo quería vivir el resto de mis días. Paloma fue la primera en recibirme en el aeropuerto. Corrió a mis brazos como lo hacía cuando era pequeña. «Estás diferente, abuela», comentó mientras me ayudaba con la maleta. «Más brillante». «Es el sol europeo», bromeé, pero sabía que ella tenía razón. Alejandro e Isabel esperaban más atrás, visiblemente nerviosos. El abrazo fue contenido, las palabras cuidadosamente elegidas. «Bienvenida de vuelta, mamá», dijo Alejandro, su voz traicionando una mezcla de alivio y aprensión. «Hicimos té», ofreció Isabel, como si eso pudiera llenar el abismo de palabras no dichas entre nosotros. En casa, todo parecía simultáneamente familiar y extraño. Mi habitación, mis pertenencias, todo estaba exactamente como lo dejé, pero yo ya no era la misma persona que había partido. Los días que siguieron fueron un ejercicio de reconstrucción. Me negué a retomar automáticamente mis antiguos roles.
Ya no preparaba la cena todos los días, no estaba siempre disponible para cuidar la casa. Comencé a asistir a un curso de cerámica las tardes de los martes y jueves, algo que siempre quise hacer. Invité a algunas señoras del barrio a tomar café en una panadería cercana los miércoles. Pequeños cambios, pero significativos. Alejandro intentó varias veces abordar el tema de las cartas, pero siempre me desviaba. Lo que haces o dejas de hacer en tu vida privada es tu problema, hijo. Así como lo que yo hago en la mía ahora es mi problema. Una noche, casi un mes después de mi regreso, acepté una invitación para cenar en su casa. Ya no la nuestra casa, como Alejandro aún insistía en llamar, sino la casa de ellos, donde yo era ahora una invitada con el privilegio de tener una habitación permanente. Después de la cena, cuando estábamos todos en la sala, le entregué a Alejandro un sobre. ¿Qué es esto, mamá? Los pasajes cancelados, los guardé como recuerdo. Él abrió el sobre, su rostro palideciendo al ver los billetes. ¿Por qué me das esto ahora? Porque quiero que recuerdes, no como un castigo, sino como un hito, el día en que todos nosotros comenzamos a cambiar. Isabel miraba fijamente a sus propias manos, mientras Paloma observaba la escena con una sonrisa discreta. Más tarde, en mi habitación, abrí de nuevo mi cuaderno de viaje y añadí una última entrada. Nunca fui demasiado vieja para soñar. Simplemente, nunca me preguntaron si aún soñaba. Ahora, no espero que pregunten. Simplemente voy. Las cartas de Mariana siguen guardadas en una caja en el fondo de mi maleta. A veces pienso en devolverlas, otras veces en destruirlas. Pero luego recuerdo que no necesito hacer nada con ellas. No son mi historia. Mi historia es la de una mujer que, a los 72 años, descubrió que la traición más dolorosa no es la que ocurre entre amantes, sino la que ocurre cuando aquellos que dicen amarte te vuelven invisible. Y que la venganza más dulce no es exponer los secretos ajenos, sino redescubrir los propios. A veces me encuentro mirando la bufanda roja que compré en Sevilla, ahora colgada orgullosamente en mi armario, ya no escondida entre ropas neutras y discretas. Es un recordatorio diario de que nunca es tarde para negarse a desaparecer. La relación con Alejandro e Isabel continúa en reconstrucción. Hay días difíciles, cuando los viejos hábitos intentan reinstalarse. Un comentario sugiriendo que no debo salir sola por la noche, un pedido para cuidar la casa mientras viajan por trabajo. Pero ahora, mis no vienen fácilmente, sin culpa o explicaciones extensas. Paloma y yo desarrollamos un ritual de los domingos por la tarde. Ella viene a mi habitación y me cuenta sobre su semana, sus sueños, sus pequeñas rebeliones en la escuela. En una de esas tardes me sorprendió. Abuela, hice una lista como la tuya, cosas por las que ya no me disculparé. Mi corazón se llenó de orgullo al verla desplegar un pedazo de papel con su letra adolescente. No me disculparé por gustarme más las matemáticas que la literatura. No me disculparé por preferir pantalones a vestidos. No me disculparé por soñar con viajar sola como mi abuela. La abracé con fuerza, dándome cuenta de que mi pequeña venganza había generado algo mucho más grande que la satisfacción personal. Había creado un ejemplo para mi nieta, una posibilidad que tal vez ella no habría visto sin mi rebeldía tardía. 6 meses después de mi regreso, recibí una llamada de Rosalía. Guadalupe, estoy planeando un viaje a Portugal en marzo. Ya visitamos, pero hay tanto que no vimos. ¿Qué te parece? No dudé. Cuenta conmigo. Tengo ahorros guardados exactamente para eso. Cuando le conté a Alejandro sobre mis planes, vi en sus ojos el fantasma de la vieja desaprobación, rápidamente reemplazado por una aceptación renuente. Él sabía que ya no tenía poder para impedirme. ¿Estás segura, mamá? ¿Otro viaje tan largo? Estoy segura de que quiero vivirlo, respondí simplemente. Y eso debería ser suficiente. Isabel, sorprendentemente, fue quien más apoyó la idea. Me parece maravilloso, doña Guadalupe. Después, queremos ver todas las fotos. Desconfío que la culpa aún la motiva,
pero prefiero creer que tal vez, solo tal vez, ella también esté aprendiendo a verme de forma diferente. Las cartas de Mariana dejaron de llegar, o al menos Alejandro encontró un escondite mejor. Eso ya no importa. Lo que importa es que la semana pasada, mientras arreglaba mi armario, encontré algo que había olvidado por completo. Una caja vieja con postales. Eran todas de Grecia, enviadas por una amiga de juventud que logró viajar mientras yo me quedaba atrás, cuidando de la familia. En cada una de ellas ella escribía: «Un día, tú también estarás aquí». Me senté en el borde de la cama, sosteniendo esos fragmentos del pasado, dándome cuenta de que había cumplido una promesa que me hice a mí misma décadas atrás. Una promesa que casi olvidé, sofocada por años de abnegación. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el balcón, un nuevo hábito que adquirí, inspirada en las mañanas europeas, Alejandro se unió a mí, algo raro en los días de semana. «Mamá, estamos planeando un viaje familiar para Año Nuevo». Me preparé para la exclusión habitual, la frase amable explicando por qué sería mejor que me quedara. «Nos gustaría mucho que vinieras con nosotros, a Chile, a conocer los lagos. Si quieres, claro». La invitación vino sin condescendencia, sin ese tono que sugiere que están haciendo un favor. Era una invitación genuina, de igual a igual. «Lo pensaré», respondí, escondiendo una sonrisa detrás de la taza de café. «Necesito verificar mi agenda primero». Su rostro registró sorpresa, luego comprensión, y finalmente una sonrisa renuente. Él entendió el mensaje. Ya no era garantizado que yo estaría siempre disponible, siempre esperando para ser incluida como una consideración tardía. Probablemente iré al viaje familiar. No porque necesite su aprobación o porque tema quedarme sola, sino porque elijo estar allí, en mis propios términos. Ayer, paseando por el barrio, me encontré con una señora que no veía hacía meses. «Guadalupe, estás diferente. ¿Te hiciste algún tratamiento?». Me reí, pensando en cómo explicar que mi tratamiento fue cancelar pasajes ajenos, cruzar un océano sola y redescubrir quién era yo más allá de los papeles que me asignaron. «Simplemente decidí dejar de desaparecer», respondí. Ella no entendió, por supuesto. ¿Cómo podría? Algunos viajes solo tienen sentido para quienes los vivieron, pero tal vez, solo tal vez, mi ejemplo inspire a otras mujeres a darse cuenta de que nunca es tarde para negarse a ser invisible. A veces por la noche releo las anotaciones de mi cuaderno de viaje. Son un recordatorio de que la mayor traición que sufrí no fue la de las cartas escondidas en el cajón de mi hijo, sino la que yo cometí contra mí misma al aceptar por tanto tiempo ser menos de lo que soy. La venganza más dulce no fue embarcar en ese avión o dejarlos desesperados en el aeropuerto. Fue redescubrir, a los 72 años, que aún había una Guadalupe esperando para emerger. Una mujer que no necesita permiso para soñar, para viajar, para existir plenamente. Esta noche, mientras arreglo lentamente mi maleta para la próxima aventura con Rosalía, me doy cuenta de que finalmente entendí. La verdadera venganza contra quienes te hacen sentir pequeño no es disminuirlos a cambio. Es crecer tanto que el espacio en el que intentaron confinarte se vuelve demasiado pequeño para contener a quien realmente eres. Y en ese crecimiento, en esa expansión más allá de las fronteras impuestas, encontré no solo libertad, sino también perdón. No solo para ellos, sino principalmente para mí misma, por todos los años en que permití que mi luz fuera atenuada. Ahora, mi luz brilla más fuerte que nunca, y eso, más que cualquier destino que pueda visitar, más que cualquier confrontación que pueda vencer, es la mayor victoria de todas. Esta historia es sobre cómo una mujer, después de décadas apagándose para caber en la vida de los demás, decidió encender su propia luz. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Habrías cancelado los pasajes? ¿Habrías viajado sola? ¿O habrías cuidado la casa, como te pidieron? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta.
Comparte con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para redescubrirse.